pantalla? Sí, compañera. Bueno, muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, el tema que nos tocó a nosotros fue el riesgo de liquidez. Nuestro grupo está conformado por Lorena Quijano, Jennifer Mancilla, Jessica Ibáñez, Liliana Luna, Luis Castillo, Haslady Moreno, Luisa Moreno, Cristian Camacho, Paola Wilches, Daisy Toro, Angie Organista y quien les habla, Alejandro Rincón. Bueno, el riesgo de liquidez se refiere a la dificultad o imposibilidad de las instituciones de adquirir o cubrir sus activos oportunamente mediante el establecimiento de una posición contraria equivalente, así como el impacto que pueden presentar los precios al salir a liquidar las posiciones de forma inmediata. Se clasifican de la siguiente manera. 1. Riesgo de liquidez de mercado, que es la condición del mercado puede impedir la liquidación inmediata de una inversión, por lo que los precios bajarán temporalmente hasta que se recuperen a los precios del mercado teórico. El riesgo de la liquidez estructural es el riesgo que afecta o puede afectar a los resultados o al capital como resultado de que la entidad sea incapaz de hacer frente a sus obligaciones de pago a su vencimiento sin incurrir en pérdidas inaceptables. Bueno, como tal, el riesgo de liquidez es la posibilidad de incurrir en pérdidas excesivas por la enajenación de activos a descuentos inusuales y significativos por tener que disponer rápidamente de los recursos necesarios para cumplir de manera plena y oportuna con las obligaciones de pago pactadas o exigidas. Bueno, yo les voy a hablar un poco de lo que es la definición de liquidez. Entonces, la liquidez en una entidad financiera es la capacidad que tiene para financiar aumentos en el volumen de sus activos y para atender oportunamente sus obligaciones sin incurrir en alguna pérdida inaceptable. Es la capacidad de un activo de convertirse en dinero en el corto plazo sin necesidad de reducir su precio. El grado de liquidez es la velocidad con que un activo se puede vender o se puede intercambiar por otro activo. Cuanto más líquido es un activo, más rápido se puede vender y menos se arriesga al poder venderlo. Para una empresa o una persona, pues la liquidez es la capacidad de cumplir con las obligaciones que tenga en el corto plazo. Y para calcular como tal la liquidez en una empresa se hace la operación de dividir el activo corriente, que son los recursos más líquidos de la empresa, entre el pasivo corriente, que son las deudas a corto plazo. Entonces tenemos que si el resultado es mayor que 1, significa que la entidad puede hacer frente a las deudas con la cantidad de dinero que tiene líquido. Y si el resultado es menos 1, significa que la entidad no tiene liquidez pues para hacer frente a las deudas. Tienen que empezar a analizar pues el tema de la solvencia y revisar la liquidez a largo plazo. Como definición de riesgo de liquidez, entonces es la probabilidad de que la empresa tenga que vender sus activos por debajo de su valor de mercado cuando se presente una brecha de necesidad de liquidez. Una empresa tiene problemas de liquidez cuando su pasivo a corto plazo es mayor que su activo líquido, y es aquel que genera o puede generar la pérdida potencial por no poder cumplir con las obligaciones inicialmente pactadas o incurrir en costos excesivos para su cumplimiento. Entonces, estas son las definiciones como tal de liquidez.
y de riesgo de liquidez. Para los factores de riesgo de liquidez, entonces algunos de los factores que se pueden dar para incurrir en un riesgo de liquidez son dar demasiado crédito, manejo incorrecto de los activos y pasivos, dejar pocas reservas que se puedan hacer líquidas fácilmente y el incumplimiento de obligaciones. Bueno, el riesgo de liquidez y la solvencia van de la mano, son dos términos que van de la mano, pero tenemos que aprender a diferenciar qué función cumple cada uno para evitar que se tomen decisiones financieras equivocadas. Entonces, la gestión adecuada de los riesgos de liquidez y solvencia incentivan a que la deuda se utilice con cuidado y de manera apropiada, logrando financiar y alcanzar un crecimiento. También ayuda a proporcionar apalancamiento financiero y compensa las fluctuaciones comerciales. Pero cuando esta crece en exceso y no se controla, resulta ser peligrosa y pues debe evitarse. Entonces, como concepto de liquidez, es la cualidad que tienen los activos que figuran en el balance de la empresa para convertirse en dinero de forma fácil. Podemos ver que el dinero es el activo más líquido que una empresa puede poseer, pues este mismo genera liquidez por sí mismo. Podemos encontrar que la manera de que la empresa puede convertir dinero de forma fácil o que la tiene de forma inmediata sería el efectivo que tiene en caja, las cuentas corrientes que esté manejando, los créditos concedidos a clientes por venta de productos o servicios, el producto terminado que pueda tener o semielaborado o en materia prima, y de últimas las propiedades inmobiliarias, los vehículos, los edificios, pues estos, aunque genera pérdida su valor inicial, como se compró, pues en un momento donde se necesita dinero se pueden pues vender. Y como hablaba la liquidez, entonces es una cualidad que tienen los activos, y la solvencia es la capacidad que tiene una empresa para atender sus compromisos con los acreedores y sus deudas. ¿Me ayudas con la siguiente, por favor? Entonces, cuando hablamos de solvencia, decimos que a mayor capacidad de pagos que tenga la empresa, pues es más solvente. No es solvente una empresa cuando sus activos no son suficientes para respaldar sus pasivos. Encontramos que el análisis financiero pues ayuda a hacer un estudio equilibrado que permite que la solvencia la podamos diferenciar a corto plazo o a largo plazo. A corto plazo, cuando la solvencia actual pues logra cumplir con las obligaciones y presenta pues liquidez. Y la solvencia futura cumple con las responsabilidades a largo plazo y presenta pues la solvencia. Entonces, para diferenciar los dos términos, la liquidez es el suficiente efectivo que tenga la empresa para atender los pagos a corto plazo con seguridad, y la solvencia son los suficientes activos que tiene para atender los pagos a largo plazo pues con garantías. Entonces decimos la empresa puede presentar dos situaciones. Una es que tiene liquidez, pues cuenta con la capacidad para atender sus compromisos de pago. Es decir, que tiene el dinero suficiente o disponible pues en cuentas bancarias o en bienes o letras que la convierte fácilmente de forma inmediata, y a corto plazo pues decimos que tiene solvencia, pero pues esta solvencia es a corto plazo. Eso no garantiza que pues una elevada tesorería actual tenga como la suficiente garantía para cumplir con todos los compromisos a largo plazo.
Entonces, la solvencia a corto plazo, pues mide cómo atender los pagos a corto plazo. Pues la liquidez tiene propiedad sobre los activos, es tener el dinero en efectivo y asegura el pago. Y pues la solvencia, pues la cualidad de las empresas, tienen el recurso y tienen los activos y garantiza el pago. Encontramos que si una empresa no genera suficientes recursos de su actividad ordinaria para atender sus pagos, pero lo puede conseguir por medio de sus activos o la obtención de un préstamo. Entonces podríamos decir que esa empresa es insolvente. Pues no se afirma realmente que sea insolvente, sino que frente a sus recursos de explotación es insolvente, pero no en sus recursos financieros. Entonces aparecen dos términos, la solvencia técnica y la efectiva. Cuando hablamos de solvencia técnica es que la empresa es capaz de generar con su actividad ordinaria fondos suficientes para hacer frente a sus deudas. Es decir, que con su tesorería puede cubrirlo sin acudir a una financiación adicional. Pero cuando los fondos no son suficientes para su actividad de explotación, emplea una venta de un activo o solicita un préstamo, dispone de una solvencia efectiva que no es técnica. Entonces, para concluir, una empresa técnicamente es solvente cuando sus fondos los puede emplear para el pago de sus deudas y proceden de sus operaciones ordinarias. Pero si no son suficientes esas operaciones ordinarias, entonces tiene que vender parte de sus bienes o activos y pues no es efectivamente solvente, pero sí es técnicamente insolvente. Cálculo de riesgo de liquidez. ¿Qué es el indicador de liquidez? Este indicador de liquidez es utilizado por las entidades para medir la capacidad que tiene una entidad para hacerse cargo de sus obligaciones a corto plazo. Para este cálculo, la Superintendencia Financiera sacó un anexo técnico en el cual se determina cuál es la fórmula para medir la liquidez de una entidad. Este indicador lo compone dos factores, el ALM y el RLN, donde el ALM son los activos líquidos ajustados por liquidez del mercado y el riesgo cambiario en la fecha de evaluación. Y el RLN es el requerimiento de liquidez neto. Puedes cambiarla por favor a la siguiente diapositiva. Gracias. Como ya lo había dicho anteriormente, el ALM son los activos líquidos ajustados por liquidez del mercado y el riesgo cambiario. ¿Qué busca? Busca determinar el monto de los recursos en dinero fácilmente convertibles en dinero, con lo que puede contar una entidad para cubrir su requerimiento de caja. Es el colchón de la entidad, el valor de los activos líquidos que tengo para hacerle frente al requerimiento que presentar en la caja. ¿Cómo se calcula? Se calcula de la siguiente forma. El ALM es igual a la LAC, que la LAC son los activos líquidos de alta calidad, sobre, más otros activos líquidos. Entonces, como ya les indicaba, el ALAC son los activos que más fácil se pueden convertir en efectivo o en disponible que hay, más el valor de otros activos líquidos, aunque como estos otros activos no son tan líquidos como el ALAC, la Super estableció que no pueden ser más del 43% del activo del ALAC, lo que quiere decir que al ser los otros activos más líquidos,
son más difíciles de volver, o sea, de convertirlos en efectivo. Entonces la super no me dejaría tomar el cálculo mayor al 43% de los activos altamente líquidos del ALAC. La característica de alta calidad la poseen el disponible y los activos que recibe el Banco de la República para sus operaciones de expansión y contracción, es decir, los activos con mayor liquidez del mercado. Siguiente. ¿Lo puedes regresar un momentico? ¿Qué compone el ALAC? El ALAC pues lo compone mi disponible en pesos más mi disponible en cartera por 1 menos el ARCUT cambiario. El ARCUT cambiario pues es el reconocimiento de riesgo que puede tener los activos al haber una fluctuación en el mercado de las divisas. Adicionalmente se suman el precio de los activos de alta calidad en moneda nacional, al que se le calcula el ARCUT por liquidez del mercado. Es decir, que se reconoce que al vender un activo de alta calidad, si se puede vender fácilmente, se nos pagará el precio del mercado, sin importar que se venda rápidamente para conseguir liquidez, mientras que si es más difícil de vender, se venderá a un menor valor de precio del mercado. Por último, a este indicador le adicionamos el precio justo de intercambio de la inversión de la moneda extranjera, al cual le aplicamos los dos ARCUT mencionados anteriormente, que es el ARCUT de riesgo cambiario y el ARCUT de riesgo del mercado. Siguiente, compañera, por favor. Gracias. Entonces, como ya les había mencionado, esta es la fórmula de los otros activos líquidos. Es muy similar a la anterior, pero pues estas siglas quieren decir que el precio justo del mercado de otros activos en la moneda legal, o sea, en la moneda del país de origen. Y el precio justo de intercambio de la inversión es lo que yo espero recibir, bien sea si voy a vender un título o valor en moneda extranjera, o sea, si lo vendo en otro país, pues el ingreso que me va a entrar no va a ser en pesos, sino va a ser en dólares. Entonces eso es lo que debo tener en cuenta acá. Y el HM, que es el ARCUT por liquidez del mercado. Siguiente, compañera, por favor. El RLN son las reservas que debe tener la entidad en caso de que se efectúen salidas de dinero. Es decir, representan las futuras obligaciones de la compañía. ¿Cómo se calcula? Se suman los flujos de los egresos con vencimientos no mayores a 30 días, más el flujo neto estimado del vencimiento no contractuales. O sea, son como los egresos, por decir, un banco que ya tiene en su radar de las personas que van a realizar retiros de sus cuentas, menos los flujos de los ingresos con vencimientos contractuales no mayor a 30 días. Esos ingresos no podrán ser mayor al 75% de la suma de los flujos anteriormente mencionados. Estos son pues los que, digamos, un cliente va y retira sin que el banco pues tenga conocimiento de que se va a hacer, por ejemplo, que se va a generar esa salida. Para terminar, el valor estimado de los flujos con vencimiento no contractuales, los que no tienen una fecha definida. Se toma el total de los depósitos y de los exigibles no contractuales a la fecha de medición y se le multiplica por el porcentaje mensual de los retiros netos de la entidad.
Bueno, en los mercados líquidos nos referimos a la rapidez en que podemos convertir los activos en efectivo. La liquidez del mercado indica la facilidad de convertir activos en efectivo sin afectar su precio, ya que el efectivo es el activo más líquido, el cual permite cambiarlo básicamente por cualquier cosa. La liquidez del mercado depende prácticamente y de gran medida de la cantidad de compradores y vendedores que se presenten en el mismo, ya que cuanto más compradores haya, más fácil podemos colocar nuestro activo y cuanto más líquido sea un activo, más rápido podemos venderlo. La importancia del mercado es importante por una serie de factores, pero principalmente porque afecta a la rapidez con la que se puede abrir y cerrar posiciones. Un mercado líquido generalmente se asocia con menos riesgo, ya que siempre hay alguien dispuesto a tomar al otro lado de una posición dada. Esto puede atraer especulaciones e inversores al mercado, lo que se asuma a las condiciones favorables del mercado. También es importante en la medida en que permite a las entidades acceder y otorgar recursos de manera oportuna, así como realizar transacciones evitando posibles pérdidas asociadas a fluctuaciones en los precios de sus activos. De esta forma, realizar un monitoreo de las condiciones de mercado es relevante, puesto que problemas de liquidez de una entidad puede amenazar la estabilidad del sistema financiero si una proporción importante de las transacciones depende del pago oportuno de sus obligaciones. La liquidez de mercado es importante en el trading. Cuando decidimos dar un salto al mundo del trading, es muy importante para nuestro capital que tengamos en cuenta la liquidez del mercado en el que queremos operar, ya que en primer lugar, por cuanto más líquido sea el mercado, menos riesgo asumiremos, ya que siempre habrá alguien dispuesto a comprar o a vender. Y en segundo lugar, cuanto más líquido sea el mercado, a más participantes atraerá, lo que siempre facilitará la apertura de diferentes operaciones en funciones de nuestros intereses. Siguiente, por favor. ¿Qué mercados son más líquidos? Está el Forex, que es el mercado donde se negocian las divisas según el Banco Internacional de Pagos BIS. Este mercado mueve aproximadamente 6,6 billones de dólares al día. Un ejemplo que tengo es el intercambio de una divisa por otra cuando se está preparando algún viaje hacia el extranjero. Otro mercado que es más líquido son las materias primas. Las más líquidas son aquellas que negocian de manera más frecuente, en el cual se encuentran los metales, el café, el petróleo y las acciones. El VaR de liquidez es el valor del riesgo, es un método para cuantificar la exposición al riesgo de mercado utilizando técnicas estadísticas tradicionales. Este indicador se encuentra muy desarrollado en el mundo financiero de los mercados de capitales. El VaR de liquidez, por su sencillez y fácil aplicación, es un buen complemento para medir el riesgo de liquidez. Utiliza datos contables y algunos conceptos elementales de estadística, tales como la desviación estándar, intervalo de confianza y correlaciones. Es un complemento ideal para modelos de brecha de liquidez contractual y dinámica, que son medidas mensuales y más de carácter táctico y estratégico. El VaR mide la peor pérdida esperada en un tiempo determinado bajo condiciones normales de mercado en un nivel de confianza de estadística. Sobre la base de fundamentos técnicos, el VaR otorga a sus usuarios una medida sumaria de los riesgos. En sí, el VaR mide el riesgo financiero de una inversión y esto hace que tenga una amplia aplicación en el mundo de las finanzas. Es posible calcular la pérdida máxima tanto para un solo activo financiero como para una cartera de activos financieros. Se utiliza con mucha frecuencia en análisis de riesgos para medir y controlar el nivel de riesgo. Las fórmulas para calcular el VaR: está el VaR paramétrico, que se utiliza datos de rentabilidad estimados y asuma una distribución normal de la rentabilidad. Está el VaR histórico, que utiliza los datos históricos dentro de una organización. El VaR Monte Carlo utiliza un software informático para generar cientos o miles de posibles resultados según datos iniciales. En las ventajas del VaR encontramos que agrega todo el riesgo de una inversión en un solo número, lo que hace muy fácil el valor del riesgo. Su segunda ventaja es una medida de riesgo muy estandarizada y por tanto se puede comparar por ser ampliamente calculada. Y cuando la correlación entre diferentes inversiones es menor que 1, el conjunto del VaR será menor que la suma de los VaRs. Y en desventajas encontramos que el VaR es tan útil como buenos sean los resultados que se han utilizado para calcularlo, si los datos incluidos
no son correctos, el VAR no será útil. Otra desventaja es que el VAR no considera todos los peores escenarios posibles para solventar esto, y complementa que los test de estrés que consideran extremos escenarios no contemplan el VAR. Algunos métodos para calcularlos son costosos y difíciles de aplicar en cuanto a la fórmula del VAR Monte Carlo, y los resultados obtenidos por diferentes métodos pueden ser diferentes. Entre el riesgo de liquidez tenemos pues también un concepto que se llama el riesgo de fondeo o pues el fondeo, que en su definición pues nos dice que es el riesgo que se genera por un faltante de recursos líquidos o de liquidez para que un banco o una institución financiera pueda pagar sus obligaciones a tiempo y pues estar bien con unas finanzas pues saneadas. Y pues acá pues tenemos algunos como puntos, entonces donde nos dice que pues cuando no hay liquidez, pues digamos que los bancos por lo general venden o utilizan sus posiciones financieras, los bonos estatales y todo lo que pues ellos han adquirido para, digamos, sanear sus cuentas y pues tener controladas sus finanzas y no evitar pues evitar los pánicos financieros o quedarse pues sin liquidez. Y pues también los bancos pues como institución financiera que guarda digamos los ahorros y el dinero de las personas, siempre tiene que tener en cuenta que siempre hay un riesgo de un peligro de una corrida bancaria, que pues en su definición es que las personas que tengan ahí sus ahorros decidan pues sacarlos de ahí, y pues digamos que el banco, al no tener todo ese dinero, porque pues por lo general los bancos pues no son como una especie de caja fuerte que guarda todo el dinero de las personas, sino que ellos pues lo prestan y pues digamos que guardan una pequeña parte. Entonces digamos que si todas las personas que tienen digamos su dinero guardado en el banco van y lo piden de vuelta, pues el banco no tiene la solvencia, no tiene la liquidez pues para devolver el dinero a todo el mundo. Entonces pues por eso ellos tienen un coeficiente de caja, pues donde ellos guardan un porcentaje del dinero pues para tener digamos que ese riesgo controlado, pero igual siempre existe el riesgo, y más cuando digamos la economía pues no pinta bien, o se escuchan muchos rumores de que un banco va a quebrar. Y también pues digamos que el riesgo del fondeo se empieza a ver ya más a fondo, se empieza a notar, es cuando los instrumentos que el banco utiliza pues para mantener pues sus finanzas saneadas y la liquidez se venden a precios mínimos, debido a bajadas en los tipos de interés, o que en el mercado hubo una caída de precios, y digamos que todos esos factores externos afectan a que esas acciones se vendan a precio inferior al de mercado, y pues claramente reciben menos de lo que ellos pagaran, y pues por ende tienen menos liquidez, y pues entre más apurados estén, pues más acciones van a vender, y pues menos dinero pues van a tener líquido, debido a que las acciones están cayendo pues por cosas del mercado. Y pues en varios autores nos dice que pues un riesgo de fondeo es por lo general la primera causa de un riesgo de liquidez. Podrías pasarla. Entonces pues digamos que varios autores utilizan digamos que lo que se llama una espiral de riesgo de liquidez. Entonces empezamos con problemas de fondo. Entonces el primer paso para eso es que los bancos empiezan a ver problemas de fondeo, empiezan a ver de que pues no tienen sus cuentas saneadas, o que tienen muchas deudas, o que digamos no está entrando el dinero por cartera o algún problema de ese estilo, y no tienen pues liquidez. Lo que hacen es vender sus acciones, o vender pues sus bonos, o los instrumentos financieros que ellos utilizan pues para generar pues unas ganancias, y
digamos que eso, al venderlos, pues obviamente pierden esos títulos o digamos se ven reducidos y eso empieza a generar digamos problemas, ya que digamos si los bonos se vendieron por un precio menor al que se adquirieron, pues obviamente se recibe una liquidez claramente, pero la liquidez es menor a la que se tenía presupuestada y obviamente pues eso genera que pues se pierdan posiciones o que el banco digamos se empiece a perder sus acciones pues porque las está vendiendo pues porque las necesita y eso va generando una espiral. Entonces obviamente pues como no recibí todo el dinero que esperaba o que necesitaba, me toca seguir vendiendo más acciones o vender más bonos y así se va creando una espiral hasta que ya el banco vendió todos los bonos y pues no pudo pagar sus obligaciones o no pudo mantener pues sus posiciones o pues no pudo mantener digamos ya su funcionamiento. Entonces digamos que para eso digamos existen pues, por lo general dos soluciones. El primero es endeudarse con otros bancos. Digamos que entre los bancos ellos se prestan dinero, ya que pues puede haber un banco que en un determinado tiempo pueda tener demasiada liquidez y pues digamos que a ellos les sobra esa liquidez y pues digamos que el exceso de liquidez a ellos no les beneficia, digamos que el exceso de liquidez o la falta de liquidez digamos que es perjudicial. Entonces digamos que a mayor liquidez pues digamos que ese dinero está quieto y no se está haciendo nada con él. Entonces pues digamos que el banco no tiene que prestarlo, tiene que ver qué hace con él. Entonces se lo puede prestar a un banco, el cual pues requiera de esa liquidez bajo un interés que manejan un interés interbancario que llaman ellos, que es entre bancos que se prestan pues, dinero para funcionar. Y la otra es el apoyo de un banco, el apoyo del Banco Central, pues digamos que en el caso de Colombia sería el Banco de la República, para que le sirviera de prestamista. Digamos que el Banco Central pues puede imprimir o puede generarle pues la liquidez al banco bajo un cierto interés, pero digamos que también se puede correr el riesgo de que aumente la inflación, ya que pues a mayor masa monetaria pues obviamente existe el riesgo de que haya inflación. Entonces por lo general los bancos centrales digamos que son realmente a hacer esto pues porque digamos que pueden afectar a la economía en su conjunto y más de que los riesgos de fondeo digamos que afectan a varios, digamos que si afecta a un banco por lo general puede afectar a otro y otro, digamos que es ahí donde el Banco Central pues puede meterse, pero digamos si llega a ser un problema digamos aislado, ellos evitan meterse ahí porque pues pueden generar digamos problemas inflacionarios. Y tenemos un ejemplo digamos de algo parecido a un riesgo de fondeo en Colombia, que fue durante el año 2002 y el 2006, los bancos al necesitar digamos liquidez pues para afrontar digamos pues sus obligaciones, pues iban a vender sus bonos, pero lo que sucedió fue que esos bonos cayeron un 90%. Entonces digamos que dieron caer esos bonos, digamos que obviamente pues al perder pues tanto valor, digamos que sus bonos pues no tenían pues el valor que ellos esperaban recuperar y pues digamos que eso les frenó pues digamos toda la entrada de liquidez que esperaban. Y además de eso también las tasas de intervención del Banco de la República subieron un 3%, por lo que digamos al subir digamos las tasas del Banco de la República también suben las interbancarias, entonces digamos que apalancarse con otros bancos les resultaba más caro y pues digamos que también pedirle al Banco de la República que les prestara también pues les resultaba peligroso. Entonces digamos que esa fue una ocasión donde se pudo ver digamos un riesgo de fondeo, pero que al final se pudo solucionar pues por medio de préstamos interbancarios, pero digamos que el riesgo existió pero no pasó a mayores. La medición de riesgo de liquidez es toda entidad debe estar capacitada de medir y proyectar los riesgos de sus activos y sus pasivos, provisiones fuera de balance, instrumentos financieros derivados en diferentes horizontes de tiempo, tanto en un escenario normal como en uno de crisis. Entonces, la medición del riesgo de liquidez sirve para
cuantificar con anticipación el nivel mínimo de recursos con el objetivo de mantener un equilibrio entre los activos producidos. Y se maneja inicialmente el flujo de caja, que este sirve para ingresar un informe financiero para permitir apreciar el movimiento de todas las entradas y salidas y saldos disponibles que hay. Y con esto tienen los propósitos de evaluar el comportamiento del efectivo en un periodo determinado, también planea las necesidades de efectivo de manera y la manera de cubrirlas, hace seguimientos de presupuestos esperados en recaudos en efectivo. Entonces ahí podemos mirar que prácticamente se ven las entradas y las salidas. Y como segundo, puedes cambiar la diapositiva, por favor. Está la brecha de liquidez, que este permite apreciar el movimiento de efectivo, también de las entradas y las salidas disponibles en un periodo determinado. Y en este también que están las bandas de liquidez, que depende de los meses, unos que son 7 bandas. Entonces, la primera es menor o igual a un mes, la segunda es mayor a un mes o menor o igual a 2 meses, así sucesivamente. Y acá es donde se ponen los activos y los pasivos, y la suma, la resta de la sumatoria de los activos y los pasivos. Entonces ahí, para calcular la brecha de liquidez de cada banda, primero se compara la suma de los activos y pasivos en diferencia de bandas de tiempo, y la resta de estos dos, de los activos y los pasivos, es lo que se llama activo brecha de liquidez. También está, también está la brecha de liquidez acumulada, que en esta es donde se suman cada banda, como el acumulativo que tuvo cada banda, y es la suma de la brecha de liquidez respectiva al intervalo de la banda. Entonces acá los resultados, cuando la brecha de liquidez acumulada para 3 meses sea negativa, es lo que se denomina de riesgo de liquidez. Y cuando hay una exposición significativa, cuando 2 evaluaciones consecutivas se presentan un valor de riesgo de liquidez mayor a los activos líquidos netos, es cuando ya hay riesgo de liquidez. El otro es el indicador de riesgo IRL. En este está el modelo básico y está el modelo ajustado. Entonces este es el indicador que estima el valor de liquidez requerido a corto plazo. Este tiene un objetivo de promover la resistencia a corto plazo de perfil de riesgo de liquidez en una entidad financiera. Entonces el primer modelo, en el primer modelo básico se recogen los activos líquidos más las entradas de la banda, dividido sobre las salidas acumuladas. Y en la fórmula del modelo ajustado están los activos líquidos netos menos la liquidez más las entradas de banda sobre las salidas acumuladas de la banda. Con el riesgo de liquidez está también el coeficiente de cobertura de liquidez, que fue creado por la Superintendencia Bancaria para mejorar la capacidad que la industria de la banca tiene para amortiguar el impacto generado por la tensión financiera y económica, para fortalecer los procesos de la industria para monitorear y gestionar la liquidez. También pues mide el perfil de riesgo de liquidez de un banco, garantizando que disponga de un fondo adecuado de activos de alta calidad y libres de cargas, que pueden convertirse fácil e inmediatamente en efectivo, sin una pérdida de valor significativa en los mercados financieros. También pues permite prever que las
instituciones de banca múltiple conserven activos líquidos de libre disposición y pues de alta calidad crediticia para hacer frente a sus obligaciones y necesidades de liquidez durante 30 días para un periodo de estrés. ¿Puedes continuar, compañero? Bueno, el índice de cobertura de liquidez pues se calcula dividiendo los activos líquidos de alta calidad de un banco por sus salidas de efectivo netas anticipadas por un periodo de 30 días. Bueno, la nueva regla requiere que todos los bancos tengan relaciones de al menos del 100%, pues lo que, dale atrás, qué pena. Pues lo que significa es que si un banco pues sufre una escasez repentina de fondos, puede utilizar sus reservas de efectivo o vender activos altamente líquidos para cumplir con sus obligaciones financieras durante al menos los 30 días. Y este relleno financiero obligatorio pues garantiza que los bancos tengan tiempo suficiente para resolver cualquier crisis o encontrar fuentes de financiación alternativas antes de tener que recurrir pues a la liquidación. No, es inédito, no suena que el pan. Jennifer empieza a apagar el micrófono. Siguiente. Bueno, la fórmula de la cobertura de liquidez, la cobertura de liquidez, entonces en el numerador encontramos el stock de activos líquidos de alta calidad, que es el fondo de activos con que las entidades deben contar para hacer frente a sus necesidades de liquidez. Estos activos se caracterizan por posibilidad de transformarse en efectivo fácil e inmediatamente con pérdida de valor escasa o nula. También es caso de riesgo de crédito y de mercado con alta calificación crediticia, facilidad y seguridad de valoración, baja correlación con activos de riesgo, cotización en un mercado de valores desarrollado y reconocido, negociados en mercados activos y amplios con presencia de creadores de mercados comprometidos, y fiabilidad de su liquidez al existir reducida concentración del mercado, diversidad de compradores y vendedores, mayor atractivo en situaciones de crisis sistémicas. Y en el denominador pues están las salidas de efectivo pues en los siguientes 30 días, que se define pues como las salidas de efectivos totales previstas menos las entradas de efectivos totales previstas en el escenario de tensión especificado durante los 30 días naturales. Las salidas del efectivo totales previstas se calculan multiplicando los importes vigentes de las diversas categorías o tipos de pasivos y de los compromisos, fuera de balance por las tasas a las que se espera que se cancelen o se dispongan de ellas. Las entradas de efectivos totales previstas se calculan multiplicando los importes vigentes de las diversas categorías de derechos de cobro por las tasas a las que se espera que entren en el banco según el escenario, especificando hasta un límite máximo agregado del 75% de las salidas del efectivo total prevista, mayor o igual al 100%. ¿Puedes continuar, por favor? Con las reglas de la cobertura de liquidez, está la organización, pues que requiere una organización de banca que mantenga un monto mínimo de activos líquidos para resistir una situación de tensión estandarizada de 30 días. Seguiría que prescriba los tipos de activos que una organización de banca debe tener para conservar su amortiguador de liquidez y especificar los usos de la liquidez y las necesidades referentes a esta, como por ejemplo las salidas de depósitos y la utilización del compromiso. Las tasas de entradas y salidas para productos, clientes y tipos de transacciones específicos son predeterminados por la regla y son estandarizados pues para las organizaciones de banca cubiertas con base en su liquidez reciente y en sus experiencias de tensión en la industria financiera. ¿Puedes continuar? Con el tema de los requerimientos de la cobertura, también van dependiendo del tamaño. Entonces hay 3 niveles básicos de cumplimiento requerido conforme pues a la regla, que se basan en los activos totales del banco, que es el SDR completo, que es más de 250 millones de activos,
que está sujeto pues a los requerimientos sin ajuste alguno. Está también el LCR modificado, que es de 50 millones a 250 mil millones en activos, pues que los requerimientos de salida se reducen en un 30% para disminuir la carga del cumplimiento, y los no sujetos, que son menos de 50 mil millones en activos. Bueno, continuamos con el coeficiente de financiación estable neta, o NSFR, por sus siglas en inglés, Net Stable Funding Ratio, que hace referencia al ratio de financiación estable neta. En el Comité de Basilea se crearon los principios para la adecuada gestión y supervisión del riesgo de liquidez. ¿Me regalas la siguiente, por favor? Bueno, en este comité pues se habían creado dos normas mínimas de financiación de liquidez. La primera fue la que ya presentó mi compañera. Pues el objetivo de esta era promover la resiliencia a corto plazo, y para la del coeficiente de financiación estable neta, el objetivo era reducir el riesgo de la financiación durante un horizonte de tiempo más amplio. Este horizonte de tiempo más amplio es de un año, exigiendo a los bancos que se financien sus actividades con fuentes suficientemente estables para mitigar el riesgo de futuras tensiones de financiación. El coeficiente, se define como el cociente entre la cantidad de financiación estable disponible y la cantidad de financiación estable requerida. Dicho cálculo deberá ser como mínimo del 100% en todo momento. Bueno, también tenemos la financiación estable disponible, o ASF, que es la proporción de los recursos propios o ajenos durante el horizonte temporal de un año. Para realizar la calificación de la financiación estable disponible, pues como regla general o como base fundamental para poderla realizar, se encuentra el siguiente cuadro, en el cual se encuentra categorizado el factor y los componentes de la categoría de ASF. Para que sea un 100%, pues está representado por el capital regulador total y otros instrumentos de capital y pasivos, como vencimiento efectivo residual igual o superior a un año. Se califica con 95% para depósitos sin plazo de vencimiento y depósitos a plazo estables con vencimientos residuales inferiores a un año, realizados por clientes minoristas y pequeñas empresas. Calificación de un 90% para depósitos sin plazo y depósitos sin plazo menos estables con vencimientos residuales inferiores a un año, realizados por clientes minoristas y pequeñas empresas. Una calificación de un 50% para la financiación con vencimiento residual inferior a un año procedente de sociedades no financieras, depósitos operativos, financiación con vencimiento residual inferior a un año procedente de soberanos, de entidades del sector público como PSE y bancos multilaterales y nacionales de desarrollo, y una calificación de un 0% para todas las entidades rúbricas de recursos propios y ajenos no incluidas en las anteriores categorías. Bueno, los bancos deben cumplir con una divulgación estructurada en la norma para el coeficiente de financiación estable neta, y esa divulgación debe presentarse al final de cada trimestre. Entonces, cuando el banco presenta ese informe cada año, pues debe presentar dentro del informe de cada año este formato establecido trimestralmente. Entonces, los datos divulgados sobre el NSFR deben calcularse en términos consolidados y presentarse en una moneda única, es decir, la moneda que utilice cada país, cada banco de cada país. Bueno, continuamos con el sistema de administración del riesgo de liquidez establecido por la Superintendencia Financiera de Colombia, el cual
en la circular externa Hacienda de 1995 establece en el capítulo 5 las reglas relativas al sistema de administración del riesgo de liquidez. Dentro de este capítulo encontramos las consideraciones generales, definiciones, riesgo de liquidez, el ámbito de aplicación, alcance del SAR, etapas del SAR, elementos del SAR. Bueno, como consideraciones generales, entonces encontramos que en el desarrollo de sus operaciones, los diversos tipos de entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera se exponen al riesgo de liquidez, entendido como la contingencia de no poder cumplir de manera plena y oportuna con las obligaciones de pago en las fechas correspondientes, debido a la insuficiencia de recursos líquidos o a la necesidad de asumir costos inusuales de fondeo. Dicho riesgo genera necesidades de recursos líquidos por parte de las entidades, las cuales pueden verse obligadas a liquidar sus posiciones de activos con el objeto de reducir sus faltantes. Y esto a su vez genera o lleva a cabo que los activos deben venderse a precios inferiores a los contabilizados. Adicionalmente, dicha situación puede generar riesgo sistémico para las entidades y a su vez afecta la percepción del público sobre la estabilidad y viabilidad de dichas entidades. Con el fin de evitar estas situaciones, la Superintendencia considera necesario que los tipos de entidades que se hallan más expuestas a dicho riesgo desarrollen e implementen un sistema de administración del riesgo de liquidez, el cual les pueda permitir identificar, medir, controlar y monitorear eficazmente este riesgo. Dicho sistema debe permitir a las entidades adoptar las decisiones oportunas para la adecuada mitigación del riesgo, y asimismo la Superintendencia valorará la pertinencia del sistema implementado y el nivel de liquidez de la entidad, y sugerirá el proceso a seguir en tal caso de que este no sea el adecuado. Dentro de las definiciones encontramos el conglomerado financiero, que es el conjunto de entidades vigiladas por la Superintendencia y sus filiales y subsidiarias en el exterior que ejercen la actividad financiera, bursátil y aseguradora, entre quienes existen vínculos de propiedad por tener un mismo beneficiario real controlante. Encontramos también las partes relacionadas, que son las personas naturales o jurídicas que tienen con todos o alguna de las entidades que integran el conglomerado financiero, que éstas tienen un tipo de vínculo de administración de propiedad directa e indirecta. Esta puede ser igual o superior al 5%, o directa o indirecta igual o superior al 10%. El plan de fondeo de contingencia, que es la compilación de políticas, procedimientos y planes de acción para responder a choques severos que afectan la habilidad de una entidad para fondear algunas o todas sus actividades a tiempo y bajo un costo razonable. Línea de negocio o actividad significativa, que se refiere a aquellas que por su importancia misional dentro de las actividades o objetivos del negocio o por su aporte en la generación de ingresos de la entidad es tratada estratégicamente y de manera prioritaria. Continuamos con el riesgo de liquidez, el cual en la circular se entiende por riesgo de liquidez la contingencia de no poder cumplir plenamente de manera oportuna y eficiente los flujos de caja esperados e inesperados, vigentes y futuros, sin afectar el curso de las operaciones diarias o la condición financiera de la entidad. Esta contingencia se manifiesta en la insuficiencia de activos líquidos disponibles para ello o la necesidad de asumir costos inusuales de fondeo. Igualmente, la capacidad de las entidades para generar o deshacer posiciones financieras a precios de mercado se ve limitada, ya sea porque no existe la profundidad adecuada del mercado o porque se presentan cambios drásticos en las tasas y los precios. Asimismo, el riesgo es una percepción, el riesgo de liquidez, y casi siempre es residual. Por eso es importante diseñar un sistema de administración del riesgo de liquidez, el cual está integrado con la gestión de otros riesgos que directa o indirectamente afectan la estrategia de la gestión de los riesgos.
En el ámbito de aplicación encontramos que los establecimientos de crédito, las instituciones oficiales especiales, las sociedades fiduciarias y las entidades que administran fondos de inversión, los organismos cooperativos de grado superior, las sociedades comisionistas de bolsa de valores, los fondos o patrimonios autónomos distintos a los de seguridad social, estos deben diseñar y adoptar un sistema de riesgo de liquidez. Dentro del alcance del SAR encontramos, o la circular establece que el SAR es el sistema de administración de riesgo de liquidez que debe implementar las entidades con el propósito de identificar, medir, controlar y monitorear el riesgo de liquidez al que están expuestas en el desarrollo de sus operaciones. Este debe ser diseñado por las entidades y atender la estructura, la complejidad de las actividades, la naturaleza y el tamaño de cada una de estas. El sistema se instrumenta a través de las etapas y elementos establecidos en este capítulo 5 de la circular y debe permitir a las entidades gestionar adecuadamente su riesgo de liquidez. Como tal, es deber de las entidades evaluar las etapas y los elementos del sistema con el fin de realizar los ajustes que se consideren necesarios para su efectivo y eficiente oportuno funcionamiento. El sistema debe estar diseñado para permitir a las entidades hacer el análisis individual en lo referente a la gestión de su riesgo y a su vez realizar el análisis conjunto a nivel del conglomerado financiero según corresponda. Dentro de las etapas del SAR encontramos identificación, medición, monitoreo y control. Sobre estas etapas ya profundizarán mis compañeras. Por último, en la circular habla de los elementos que debe tener el sistema de administración del riesgo de liquidez, el cual encontramos las políticas. Dentro de las políticas, las entidades deben establecer, adoptar las políticas o lineamientos generales que permitan su buen funcionamiento. Encontramos también los procedimientos, los cuales se deben establecer, los procedimientos aplicables para la adecuada implementación y funcionamiento del sistema. Encontramos documentación, la cual cada una de las etapas y los elementos del sistema deben constar en documentos y registros garantizando la integridad, oportunidad, confiabilidad y disponibilidad de la información allí contenida. Otro elemento es la estructura organizacional, en el cual en el sistema se debe hacer un diseño y se debe como tal definir las funciones a cada uno de los cargos de los órganos de la dirección, administración y demás áreas de la entidad que correspondan. También encontramos los órganos de control, los cuales las entidades deben establecer las instancias responsables de efectuar una revisión y evaluación del sistema y los resultados de estos deben reportarse o informar a los órganos competentes. Dentro de los órganos de control está la revisoría fiscal y la auditoría interna o el área que ya ejerza como tal el control interno dentro de la entidad. La infraestructura tecnológica, las entidades deben disponer de una plataforma tecnológica y sistemas necesarios para garantizar el funcionamiento efectivo, eficiente y oportuno del sistema, y se debe contar con un soporte tecnológico acorde a su tamaño, naturaleza, complejidad y volumen de operaciones. Y por último, en la divulgación de la información, las entidades deben diseñar un sistema efectivo, eficiente y oportuno de reportes tanto internos como externos, que garantice el funcionamiento de sus procedimientos y el cumplimiento de los requerimientos normativos. Buenas noches. Yo hablaré de las etapas del SAR. El sistema administrativo de riesgo de liquidez debe atender las siguientes etapas. Inicialmente, la identificación. El SAR debe permitir a las entidades definir e identificar el riesgo de liquidez
al que están expuestas en función de tipo de posiciones asumidas y de los productos y mercados que atienden, de conformidad con las operaciones autorizadas en su objeto social a nivel individual y de conglomerado financiero. Esta etapa de identificación también debe realizarse previamente a la creación de nuevos productos, determinando el perfil de riesgo y cuantificando el impacto que éste tiene a nivel de la exposición del riesgo de liquidez en la entidad. La segunda etapa que vamos a manejar es la medición. El sistema de administración de riesgo de liquidez debe permitir a las entidades cuantificar el nivel mínimo de los activos líquidos en moneda nacional y extranjera, que éstas deben mantener diariamente para prevenir la materialización de lo que es el riesgo de liquidez, es decir, que le permita por lo menos cumplir oportuna y cabalmente sus obligaciones de pago. Las entidades deben estar en capacidad de medir y de proyectar los flujos de caja de sus activos, pasivos y posiciones fuera del balance de instrumentos financieros. En esta etapa de medición vamos a manejar diferentes etapas. La primera es la metodología para la medición del riesgo de liquidez. En este caso, esta metodología es un modelo de medición que utilizan, es decir, que de las propias entidades para los propósitos de gestión de riesgo, prever los escenarios potencialmente que pondrán a prueba su capacidad de generar recursos líquidos suficientes para atender una crisis de liquidez. En esta etapa de metodología, las entidades deben aplicar en su medición de riesgo de liquidez un acuerdo. En este acuerdo manejamos varias reglas. Una de ellas es los establecimientos de crédito, organismos corporativos de grados superiores e instituciones oficiales, a continuación que especifiquen. Entonces, las OIS deben cumplir con los requisitos presentes, como son las entidades que deben cumplir con estos requisitos son Bancoldex, que es el Banco de Comercio Exterior en Colombia, el Findeter, que es Financiera de Desarrollo Territorial S.A., y el Fondo de Financiamiento del Sector Agropecuario, en este caso FINAGRO. Los establecimientos de crédito son los organismos cooperativos en grado superior y deben diseñar y aplicar modelos propios para la medición del riesgo de liquidez. Esto incluye el diseño de indicadores de riesgo de liquidez para bandas de tiempo comprometidas desde un día hasta 30 días y los establecimientos de límites prudenciales para cada indicador. Como segunda medida tenemos que las sociedades comisionistas de bolsa de valores, estas sociedades deben diseñar y aplicar metodologías internas de la medición de riesgo de liquidez derivadas de operaciones de cuenta propia y las operaciones realizadas a terceros, incluyendo en este caso un indicador de riesgo de liquidez y establecimiento de límites prudenciales para tales indicadores. En tercera medida tenemos que las sociedades fiduciarias, las entidades de administraciones FIC y los fondos o patrimonios autónomos deben especificar y cumplir ciertos requisitos. Las entidades que deben cumplir con estas medidas son la Financiera de Desarrollo Nacional, el Fondo Nacional de Ahorro, el Fondo Nacional de Garantías y la Caja Promotora de Vivienda Militar y Policía. Tenemos la segunda regla, en este caso la segunda medida, que sería la regla relativa del desarrollo de modelos internos. Esta regla debe cumplir con los requisitos mínimos que en este caso debe el SAR, y en este caso la documentación exigida. Entre la documentación exigida, ellos deben presentar una descripción de la estructura teórica del modelo de medición de riesgo en base de la teoría y de los parámetros empleados. Adicional, deben generar un acta de la junta directiva de la entidad
Y como tercera medida, la serie de datos de indicadores de riesgo de liquidez estimados de las observaciones de la entidad. Y el último requerimiento es que los resultados de las pruebas de desempeño deben ser realizadas durante los últimos 6 meses. La siguiente medida en este caso es las pruebas de desempeño de los modelos internos. Tiene como propósito estas pruebas determinar la conciencia y la confiabilidad de los indicadores del riesgo de liquidez. Manejamos también la combinación de modelos internos y metodologías estándares. Los cálculos de exposición de riesgo de liquidez con modelos internos, y adicional a esto, ya en la siguiente etapa, vamos a manejar el límite de los indicadores de riesgo de liquidez. Este es un modelo de medición empleado por las entidades, donde van en este caso, a medir el indicador de riesgo de liquidez de los establecimientos de crédito, organismos corporativos, y en este caso dice que se debe acumular de 7 a 30 días calendario, debe ser superior o igual este indicador o mayor o igual al 100% en el caso de la razón. Las entidades señaladas en este caso deben mantener un nivel activo de líquidos, un nivel de activos líquidos de alta calidad, equivalente como mínimo a un 70% de los activos líquidos totales definidos en el indicador. Adicional, la siguiente medida que se maneja es la exposición significativa del riesgo de liquidez. Esta medida debe presentar una exposición significativa al riesgo de liquidez cuando en un determinado reporte semanal de indicador de riesgo de liquidez de 7 a 30 días sea negativo, o cuando un determinado reporte mensual de indicador sea inferior a un mínimo establecido para el respectivo grupo. El siguiente indicador que manejamos, en este caso la siguiente medida, es las medidas prudenciales para contrarrestar la exposición significativa al riesgo de liquidez de los establecimientos de crédito. Esta medida se genera cuando una entidad advierte que su indicador de riesgo de liquidez es negativo. El representante legal de la entidad deberá informar por escrito de manera inmediata a la Superintendencia Financiera las razones fundamentales de por qué este valor está negativo. Adicionalmente, manejamos las medidas correctivas para contrarrestar la exposición significativa al riesgo de liquidez de los establecimientos de crédito. En este caso, si la entidad no presentó un plan de ajustes en los términos descritos anteriormente o de planes ante la Superintendencia Financiera, las medidas prudenciales enunciadas en dicho plan se incumplieron o implementan un plan de ajuste no permitido en el indicador, en monto equivalente al menos sería del 110%, la entidad pues no podrá realizar lo que son operaciones activas en el mercado monetario, colocaciones y desembolsos de cartera y operaciones de leasing, compra de inversiones y en general generar nuevas adquisiciones por este incumplimiento. Como siguiente medida tenemos las medidas prudenciales para contrarrestar la exposición significativa al riesgo de liquidez de las sociedades comisionistas de la Bolsa de Valores. En este caso tenemos que cuando una entidad advierte que su indicador de riesgo de liquidez es negativo independientemente del modelo de medición empleado, las entidades deberán informar por escrito de manera inmediata a la Superintendencia Financiera. La siguiente medida es la medida correctiva para contrarrestar la exposición significativa al riesgo de liquidez de sociedades comisionistas, en este caso de la Bolsa de Valores. Entonces decimos que si la entidad
presenta alguna de las siguientes situaciones, como no prestó un plan de ajustes en los términos descritos anteriormente, o el plan de ajuste fue objetado por la Superintendencia Financiera, o las medidas prudenciales enunciadas en dicho plan se incumplieron, o en este caso la implementación del plan de ajuste no permitió establecer el indicador de riesgo de liquidez en un 110% dentro de los 5 primeros días establecidos, o en este caso por tercera ocasión a un periodo superior a los 30 días calendarios, presentará un plan de ajuste y no podría realizar las siguientes reglamentos. Entonces, en este caso, no podrá realizar operaciones activas en el mercado monetario en cuenta propia, no podrá comprar inversiones ni generar nuevas adquisiciones y adicional, no podrá tener vinculaciones de nuevos clientes. La novena medida, en este caso, es las medidas prudenciales para contrarrestar la exposición significativa al riesgo de liquidez. En esta medida se deben informar a la Superintendencia Financiera las entidades, digamos en este caso cuando una sociedad administradora advierte, en este caso la permanencia significativa del riesgo de liquidez o el incumplimiento de alguno de los indicadores de liquidez establecidos. Entonces, en este caso, la delegatura de los emisores, el portafolio de inversiones y la fecha de corte representarían un incumplimiento, ya que las razones pues fueron fundamentadas. Tenemos la última medida, que en este caso son las medidas correctivas para contrarrestar la exposición significativa del riesgo de liquidez. En este caso tenemos que si durante un plazo de implementación de un plan de ajuste de sociedad no restablecemos límites, se debe remitir inmediatamente a un nuevo plan ante la Superintendencia Financiera de Colombia, dentro de los términos establecidos. Entonces se debe realizar una nueva inversión de recursos, se debe realizar o renovar las operaciones activas del mercado monetario y se debitará la comisión causada. Ya podemos seguir con la siguiente diapositiva. Buenas noches, ahora vamos a ver el control y monitoreo del riesgo de liquidez. Debemos tener en cuenta que cada entidad es responsable de la buena gestión de su riesgo de liquidez, porque deberá mantener un marco de gestión robusto que le permita mantener en todo momento un colchón de activos líquidos de alta calidad para hacer un frente al escenario de la tensión de liquidez. Entonces, en este caso, pues se tienen que definir los roles y las funciones a cada uno de los organismos de control y gestión del riesgo de liquidez. Entonces vemos que esto está conformado por la asamblea de socios y un revisor fiscal, la junta directiva o un consejo de administración, el cual examina y aprueba las estrategias políticas y prácticas relacionadas con la gestión del riesgo de liquidez. Estos son los que aprueban el manual de la SAR, aprueba el marco general del indicador de alertas, crea el comité de la ERL, aprueba el plan de contingencia de liquidez, analiza los resultados de pruebas de estrés, se pronuncia y hace seguimiento sobre los informes que presentan la revisoría fiscal, y el comité de alta gerencia revisa y actualiza las políticas por lo menos una vez al año. Él informa a la Asamblea General sobre la gestión del riesgo. Otro es la alta gerencia o la gerencia, que es la que desarrolla estrategias políticas y prácticas para gestionar el riesgo de liquidez, la cual analiza la información de evolución de liquidez y notifica al Consejo de Administración o a la Junta Directiva. Entonces ellos participan en las reuniones de comité de ERL, informan a la Junta Directiva sobre los informes de revisor fiscal, comité de ERL y se considera en los procesos de identificación, control y monitoreo.
conoce sobre los resultados de las pruebas de estrés, monitorea el adecuado funcionamiento del SAR, conoce a profundidad la información financiera. Y sigue un comité de evaluación del riesgo de liquidez, que trabaja con la alta gerencia de la mano para desarrollar estrategias y políticas prácticas para gestionar el riesgo de liquidez, analiza la información de la evolución de liquidez y apoya al Consejo de Administración o la Junta Directiva. Ellos proponen políticas y mecanismos para gestionar el RL, asesoran en la definición de los límites de exposición del RL, monitorea el riesgo de liquidez, presenta informes al Consejo de la Junta Directiva, coordina junto con gerencia los programas de capacitación. Otro es comité de evaluación del riesgo de liquidez, también tiene una agenda y un conocimiento de lo que se está analizando, estudia los aspectos normativos con relación al riesgo de liquidez, se informa sobre los procesos de identificación de riesgo, analiza los informes analiza los informes y productos de medición, presenta informes ejecutivos a la Junta Directiva. Los organismos de control, estos verifican por semestre el adecuado cumplimiento del SAR, comprueba la consistencia de la medición del riesgo de liquidez, tiene responsabilidad de reportar cualquier situación regular ante la entidad de control. Esto lo hacen periódicamente y realizan una evaluación completa al marco de la gestión del riesgo de liquidez. También se encargan de determinar los riesgos de liquidez identificando y monitoreando de manera apropiada. Establecen la información usada exacta y confiablemente y aportada. Evalúan anualmente la efectividad y cumplimiento de la SAR. Informan los resultados al gerente y al comité de administración de riesgo de liquidez, junto con el seguimiento a las recomendaciones, acciones de mejora y cumplimiento del plan de auditoría. Y la siguiente, por favor. Entonces, decimos que el control del riesgo permite que las entidades tomen las medidas concernientes a controlar el riesgo de liquidez al que deben estar expuestas del desarrollo de sus operaciones, tanto las posiciones del libro bancario como del libro de tesorería, sea dentro del balance o fuera de él. Estas etapas deben cumplir los siguientes requisitos mínimos: estar aprobados y ser de conocimiento verificable de la Junta Directiva de la entidad o a la que haga de su vez de junta, guardar proporción con el volumen de la complejidad de las operaciones desarrolladas por la entidad de forma tal que haya correspondencia entre el modelo y las operaciones desarrolladas, permitir el control de los niveles de exposición, riesgo, liquidez y que los límites generales y especiales impuestos por la entidad de acuerdo con la estructura, características y operacionales autorizadas, permitir la medición del riesgo de liquidez y su incorporación dentro de la estructura del control y gestión del riesgo de la entidad, considerar la estrategia de la entidad, las prácticas generales de su transición y las condiciones del mercado. Siguiente, por favor. Siguiente, gracias. Y por último vemos que se debe realizar un seguimiento o un monitoreo de su exposición al riesgo de liquidez. Independientemente de la estructura organizacional, el monitoreo debe cumplir los siguientes requisitos mínimos: guardar la correspondencia con el volumen y complejidad de las operaciones desarrolladas por la entidad, permitir el seguimiento de los niveles de exposición al riesgo de liquidez y de los límites generales, en especial los establecidos por la entidad, según la estructura y las características de operación autorizadas, permitir la elaboración de reportes gerenciales y el monitoreo del riesgo de liquidez que evalúe los resultados de la estrategia en la entidad e incluya en resumen a las proposiciones que contribuyen al certificado de dicho riesgo. Y ya. Gracias.
Bueno, muchas gracias a todos, a todas. ¿Tienen algo más para agregar o ya terminaron? Ya, bueno. Varias cositas. Me parece que tocaron temas importantes. Pero también me parece que hubo ciertos temas que tocaron que ameritaban algún ejercicio, no que fuera pues algo súper elaborado, algo sencillo para ejemplificar un poco más y que quedara más claro para los demás, sobre todo el tema de las fórmulas, ¿no? De cobertura, VAR, bueno, todos esos. No quiero que me respondan, pero, por ejemplo, para ustedes, grupo que expusieron, si yo en este momento les pusiera un ejercicio de lo que explicaron, nada distinto de lo que explicaron, del índice de cobertura, del VAR y bueno, lo otro que se me fue ahorita el nombre, ¿estarían en la capacidad de desarrollarlo o no? A eso me refiero con que es más chévere pues ese tipo de temas, tratarlos con un ejemplo, una parte de esos temas de fórmulas que listo, no desarrollaron una examina, pero iban mostrando en las diapositivas parte de un ejercicio chévere, así hubiera sido así, no sé, que se lo hubieran inventado de algún libro, en fin. Creo que eso les hizo falta. Y ahora, igual no tienen que responderme, pero si yo, listo, supongo ustedes investigaron más obviamente que el resto de la clase, que voy a suponer que la gran mayoría de la clase, por no decir que todos, únicamente la información que tienen en este momento de riesgo de liquidez es lo que ustedes expusieron. Si yo colocara, y ese sí lo digo con un poco más de certeza, si yo colocara un ejercicio de esos para la clase, creo que para varios no estaría claro ese tema. No porque no lo hayan explicado bien y ni no hubieran explicado lo que era, creo que sí, muy puntual. Pero una vez más, pues hacía falta la parte práctica para que quedara un poco más claro. Me gustó los temas que trataron. Del tiempo tengo que decir, sí, podría decir que en general estuvo bien el tiempo de la exposición, listo, un poquito menos, no hay lío, pero noten que estuvieron bien desfasados. Dije, pues no sé, en promedio 10 minutos cada uno, obviamente iban a haber algunos un poco más, un poco menos, pero hubo unos que literal 4 minutos, 6 minutos, ya lo que les digo, no sé, hubo unos de 8, 9, 10, o incluso alguien que se pasó y habló como 12, 13 minutos. Chévere también que revisen esos temas para otras exposiciones y los grupos que vienen después. Ya ahorita hacemos un recordatorio de las fechas. Si yo sé que yo tengo que hablar más o menos 10 minutos, ojo, no es solo revisar el tema, preparar las diapositivas, las ayudas que necesite, sino realmente medir el tiempo de cuánto me estoy tomando en mi parte que me corresponde. Si, como en el caso de, no sé, por lo menos la mitad, que hablaron apenas 4 minutos, no sé, reviso, me hace falta tema, estoy hablando muy rápido, también es una posibilidad. A veces uno prepara para 20 minutos y en 5 minutos ya terminó de decir todo de los nervios, también puede jugar eso. Pero entonces, para que lo tengan presente para una próxima, hiciera un tema de, no, pues, tengo las diapositivas que son, estoy hablando bien, pero aún así lo que tengo no da sino para 4 o 5 minutos. Ok, ¿qué más puedo complementar? Pero me gustó.
una vez más, no sé, con uno de ustedes que me envíe porfa las diapositivas al correo, yo las subo al Drive, pues para que todos tengan acceso a las diapositivas. No sé si alguno de los de fuera del equipo tiene preguntas para el equipo o todo claro, o si alguien del equipo tiene preguntas, comentarios para mí, para el resto de la clase, no sé. Profe, buenas noches. Sí, buenas noches. Profe, el tema de los ejercicios nosotros lo habíamos contemplado en grupo, ¿sí? Sí. Pero empezando que pues el tema estaba un poco, era desconocido para nosotros, ¿sí? Sí. También lo que su merced dice con respecto a que de pronto nos extendíamos y obviamente pues, o lo digo a modo personal, es la primera vez que tenemos de pronto una presentación con tantas personas, tantos miembros, ¿sí? Entonces, pues nosotros habíamos hablado más o menos el tema de ejercicios y demás. Lo que de pronto pensamos era que el tiempo no nos alcanzaba. Como habían de pronto temas que iban muy extensos, también habían otros que se podían de pronto un poquitico abreviar. Pero sí, de todas maneras, pues gracias por la retroalimentación, profe, y pues como su merced dice, para tenerlo en cuenta para una próxima presentación. Ok, vale, Andrés, yo reconozco efectivamente pues como se acaba de decir Andrés, no tienen el dominio, a menos pues que hubiera alguien que previamente por un tema laboral, académico, ya se hubiera acercado al tema. Eso lo tengo clarísimo, que me atrevo a decir que para todos era algo nuevo, sea en este tema o en el que sea, pues claro, eso hace una gran diferencia al momento de exponer. No es lo mismo si a mí me toca exponer algo, no sé, de lo que apenas leí para presentarles a ustedes, que de algo que más o menos haya manejado. Eso, y dos, sí, para ustedes y para los otros grupos también reconozco que no es un ejercicio sencillo el coordinar entre tantas personas. O sea, si a veces grupos de 4 o 5 y a veces es complejo, claro, grupos más grandes, por supuesto, más difícil, también lo reconozco. Ya cuando todos hayan expuesto algunas observaciones generales, bueno, aquí hay quienes de pronto ya han trabajado conmigo y saben, y pues lo voy a decir de manera general por lo pronto, yo no solo busco que conozcan de un tema y ya, sino también a veces implícita, a veces es un poco más explícita, pero también busco desarrollar ciertas habilidades blandas en ustedes, más allá de que conozcan de un tema. Un poco también es la finalidad de este ejercicio, pero bueno, al final hablo un poco más de eso. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, comentario, queja, sugerencia? ¿Algo? ¿O todo bien? Listo. Entonces, les recuerdo, en 8 días, por supuesto no hay clase, es Semana Santa, sí, cierto, sí. En 15 días seguimos, me corrigen, pero creo que sigue riesgo operativo, ¿cierto? Estamos a 23, 30, como el 7 creo, algo así. Y dentro de 20 días seguimos con SARLAF, riesgo de lavado de activos, financiación del terrorismo. Ahí cerramos segundo corte y damos inicio a riesgo de mercado, y sí, completamente por parte mía. Bueno, si no tienen preguntas, comentarios, nada que agregar, pues eso sería todo por hoy. Muchas gracias a todos, a todas, y nos vemos en 15 días. Recuerden el taller, esta fecha límite 16 de abril, ¿no? Listo, entonces, que tengan feliz noche. Listo, profe. Listo, profe, muchas gracias. Hasta luego. Vale, profe, Hasta luego. Gracias, compañero.